El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de noviembre del 2022. A cargo de esta presentación estará Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Buen día a todos. Voy a pasar a presentarles los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de noviembre. Primeramente empezamos con la parte de tasas de interés bancarias, donde podemos observar que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo una leve caída con respecto al resultado del mes anterior y actualmente se ubica en el 15,43% al mes de noviembre. En cuanto a los préstamos personales de consumo en moneda nacional, el promedio tuvo un leve descenso y se ubica actualmente en el 22,55%. Los préstamos para la vivienda tuvieron otra caída y se ubican en el 10,43%. Los préstamos comerciales se mantuvieron constantes y alcanzan el 13,85%. Y los préstamos de desarrollo tuvieron un descenso y alcanzan el 10,58%. En cuanto a la convergencia del rendimiento de los instrumentos de regulación monetaria, tasa interbancaria y el promedio de la tasa política monetaria, podemos observar que la tasa promedio de las letras de regulación monetaria alcanza el 9,7%, la TPM se mantiene en el 8,50% y la tasa interbancaria alcanza el 8,52%. Em, Acá vemos que el promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional aumentó con respecto al mes anterior y se ubica en el 5,15%. En cuanto a las tasas pasivas por depósito, podemos ver que los CDAs tuvieron un aumento y se ubican en el 9,53%. El promedio de los depósitos a plazo también tuvo un aumento y se ubica en el 7,02%. Y los depósitos a la vista alcanzan el 0,63%. Cuanto a la curva de rendimiento de los CDAs en moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimiento al presente mes se ubica por encima de la curva de rendimiento registrada en el mes anterior, en el mismo mes del año pasado, y también se ubica por encima de la curva de rendimiento registrada el mes anterior, excepto para los plazos de 180 a 365 días. Acá podemos ver que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda extranjera tuvo un repunte con respecto al mes anterior y alcanza el 7,88%. Los préstamos comerciales en moneda extranjera tuvieron también un salto y se ubican en el 7,74%. Los préstamos personales de consumo disminuyeron y el promedio se ubica en el 8,25%. Los préstamos de desarrollo tuvieron un aumento de rendimiento y alcanza el 8,07%. Y los préstamos de vivienda alcanzan el 7,25%. En cuanto al promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda extranjera, este tuvo un aumento y alcanza el 2,59%. En cuanto al promedio de los CDA en moneda extranjera, este tuvo un aumento y alcanza el 5,03%. Los depósitos a la vista también aumentaron y alcanzan el 0,32%. Y los depósitos a plazo tuvieron un descenso y alcanzan el 2,27%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDAs en moneda extranjera, podemos observar que la curva de rendimiento se ubica por encima de la curva de rendimiento registrada en el mismo mes del año pasado y se ubica por debajo para los plazos de menores a 180 días y de 180 días a 365 días. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional tuvo una disminución con respecto al mes de octubre y alcanza al mes de noviembre 10,28%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera tuvo un aumento con respecto al mes anterior y alcanza el 5,29%. En cuanto a las tasas activas por bancos, podemos observar que la tasa máxima registrada
Para los préstamos comerciales con plazo menor a un año fue del 15,67% y la tasa mínima fue del 9,22%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 22,32% y la tasa mínima fue del 10,26%. Los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año tuvieron una tasa máxima del 29,02% y una tasa mínima del 11,65%. Para los plazos de mayor a un año de préstamos personales de consumo, la tasa máxima fue del 26,6% y la mínima fue del 14,51%. Con respecto a los préstamos de tarjeta de crédito, la tasa máxima registrada fue del 17,76% y la tasa mínima fue del 11,40%. En cuanto a las operaciones de bolsa, el movimiento acumulado al mes de noviembre en bolsa de valores fue de 17,6 billones de guaraníes, lo que representa una disminución del 16,81% con respecto al movimiento acumulado en 2021. El 20,01% de las operaciones en bolsa acumuladas hasta noviembre fueron operaciones primarias y el 79,99% fueron operaciones secundarias. En cuanto a las transacciones en bolsa comparadas con la cartera de créditos del sistema bancario, el movimiento acumulado en bolsa en los últimos 12 meses equivale al 19,96% del total de créditos bancarios y alcanzan un valor de 20,1 billones de guaraníes. En cuanto a la profundización del sistema financiero, podemos observar que los depósitos totales que incluyen bancos y financieras con respecto al PIB alcanza el 46,64%. Los créditos totales del sistema financiero alcanzan el 45,4%. Pasando a los indicadores de solidez financiera, podemos ver que la liquidez del sistema financiero alcanza el 36,4%, la rentabilidad alcanza el 17,72%, la morosidad disminuyó y alcanza el 3,08%, la solvencia tuvo un leve descenso y se ubica en el 17,61%. La rentabilidad del sistema bancario alcanza el 17,72% y la rentabilidad de las empresas financieras alcanza el 5,09%. En cuanto a la morosidad bancaria por sector, podemos observar que los préstamos de consumo tuvieron la morosidad más elevada con el 5,93% y los préstamos a agribienes tuvieron la morosidad más baja con el 1,29%. En cuanto a la, la composición de la cartera bancaria, podemos observar que los préstamos renovados alcanzan el 10,61%, los préstamos reestructurados alcanzan el 2,37% y los préstamos refinanciados alcanzan el 0,57%. Los préstamos 3R, que son renovados, reestructurados y refinanciados, alcanzan el 13,55% del valor de la cartera de créditos bancarios. Los préstamos vencidos alcanzan el 2,37%, las medidas transitorias de liquidez el 1,44% y las medidas excepcionales de COVID alcanzan el 4,58%. En cuanto a la morosidad por segmento bancario, podemos observar que los préstamos concedidos por sucursales extranjeras directas tienen la morosidad más baja del sistema bancario, con una morosidad del 1,85%. Perdón. El crecimiento de los depósitos totales, observamos que el crecimiento de los depósitos totales sin efecto cambiario fue del 0,17% interanual y con efecto cambiario el crecimiento fue del 2,65%.
Los préstamos en moneda, los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 1,4% y los depósitos en moneda extranjera tuvieron una reducción del 1,63% anual. Los créditos totales concedidos al sector privado tuvieron un crecimiento interanual del 7,93%, sin efecto cambiario, y con efecto cambiario el crecimiento fue del un 11,91%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 3,66% y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 17,39%. En cuanto al crecimiento mensual y desestacionalizado, los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1,63%. Mensualmente y desestacionalizado, el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera fue del 1,11%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 0,77%. Y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento negativo del 0,65%. En cuanto a la participación por tipo de fondeo, observamos que los depósitos constituyen la principal fuente de fondeo de los bancos con aproximadamente el 84,33%, seguido de los préstamos del exterior con 7,2%, préstamos locales 4,3%, bonos financieros 3% y bonos subordinados 1,3%. En cuanto a las fuentes de fondeos, pero en niveles, los depósitos alcanzan 134,4 billones de guaraníes, seguido de los préstamos del exterior con 11,4 billones de guaraníes, préstamos locales con 6,78 billones de guaraníes, bonos financieros 4,72 billones y bonos subordinados 2 billones de guaraníes. En cuanto a los créditos bancarios concedidos por sector, podemos observar que los préstamos concedidos para consumo constituyen el principal segmento de los créditos bancarios en moneda nacional, con aproximadamente el 22%, seguido por los créditos para comercio al por mayor con aproximadamente el 12%. En cuanto a los créditos totales en moneda local, lo que incluye préstamos al sector público y privado, los créditos totales alcanzan un valor de 67,87 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 6,46%. En cuanto a los créditos totales al sector público y privado del sector bancario en moneda extranjera, el principal segmento receptor de créditos bancarios en moneda extranjera fue la agricultura con aproximadamente el 25%, seguido de comercio al por mayor con aproximadamente el 15%. El valor de los créditos bancarios en moneda extranjera al mes de noviembre alcanzó 7.920 millones de dólares y esto representa un crecimiento interanual del 18%. En cuanto a los créditos totales, lo que incluye moneda nacional y extranjera, el sector público y privado, los créditos totales alcanzan 125,15 billones de guaraníes al mes de noviembre de 2022 y esto representa una variación interanual positiva del 14,13%. Los depósitos totales que incluyen eh, depósitos en moneda nacional extranjera y del sector público y privado al mes de noviembre de 2022 alcanzan un valor de 129,34 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 13,3%. Los depósitos totales bancarios en moneda local alcanzan 68,54 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 1,83%.
Los depósitos totales bancarios en moneda extranjera alcanzan un valor de 8.422 millones de dólares y esto representa una variación interanual negativa del 0,52%. En cuanto a los créditos concedidos con garantía de FOGAPI al mes de noviembre, alcanzan un valor de 746 millones de dólares y existen un total de un número de garantías de 26.738 garantías concedidas. Al mes de noviembre, Itaú se constituye como el principal proveedor de préstamos con garantía de FOGAPI, seguido del Banco Nacional de Fomento y del Banco Continental con el 13%. En cuanto al saldo de los préstamos bancarios para tarjetas de crédito, estos alcanzan un valor de 3,42 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual del 17,53% y una variación acumulada del 16,41% con respecto al mes de septiembre, que es el mes en el cual se aprobó la ley que regula las tasas de tarjetas de crédito. En cuanto a la cartera total de préstamos para tarjetas de crédito, lo que incluye bancos y financieras, al mes de noviembre la cartera total alcanza un valor de 3,64 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento del 17%. La- lo- las líneas de tarjeta de créditos con valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes alcanzan un valor de 1,8 billones de guaraníes y esto representa una variación eh, acumulada del 31,8%. Las líneas con valor entre 5 a 10 millones de guaraníes alcanzan una variación acumulada del 34,3%. Las líneas con valor entre 3 y 5 millones de guaraníes alcanzan una variación del 20,5%. Y las líneas de créditos de tarjeta de créditos con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes tuvieron una caída del 23,4%. En cuanto a la morosidad por el segmento, en cuanto a la morosidad de los préstamos de tarjeta de crédito, la morosidad total alcanza 4,2%, siendo las líneas con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes las que alcanzan la mayor morosidad con el 7,2% y también las que tuvieron la caída más importante en la morosidad con una caída de 4,3%. Conclusión. En el mes de noviembre de 2022, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional presentó una leve disminución con respecto al promedio del mes anterior, pero se mantiene por encima de las tasas de noviembre de 2021. El promedio de las tasas de interés pasivas en moneda nacional registró un mayor nivel en términos mensuales e interanuales. Desagregados por cartera, los respectivos promedios ponderados de las tasas de interés activas de los préstamos de desarrollo, de consumo, para la vivienda y sobregiro se redujeron en comparación con los promedios de octubre de 2022. En contrapartida, el promedio ponderado de las tasas de interés de los préstamos comerciales aumentó, mientras que el de las tarjetas de crédito se mantuvo sin variaciones con relación al mes anterior. En moneda extranjera, el promedio ponderado tanto de las tasas de interés activas como de las pasivas se ubicó en un nivel superior en términos mensuales e interanuales. Comparando con octubre de 2022, los correspondientes promedios ponderados de las tasas de interés activas en moneda extranjera de los préstamos comerciales y de desarrollo se incrementaron, mientras que los respectivos promedios ponderados de las tasas de interés de los préstamos de consumo para la vivienda y los sobregiros se redujeron. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional disminuyó levemente en términos mensuales, pero se mantiene por encima del margen observado en noviembre de 2022. En lo que respecta al margen de intermediación en moneda extranjera, fue mayor al registrado en octubre de 2022 y noviembre de 2021. El promedio ponderado de las tasas de interés de los CDA en moneda nacional aumentó con relación a octubre de 2022 y a noviembre de 2021. De igual manera, el promedio ponderado de las tasas de interés
de los CDA en moneda extranjera alcanzó un mayor nivel en términos mensuales e interanuales. Los saldos de los depósitos en moneda nacional presentaron un leve incremento con relación a noviembre de 2021, mientras que los depósitos en moneda extranjera verificaron una disminución comparando con el mismo periodo del año anterior. Ajustado por estacionalidad, se observaron incrementos en los saldos de los depósitos en moneda nacional y extranjera en términos mensuales. Los créditos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, siguen expandiéndose en términos interanuales. Cabe señalar que el saldo de los créditos en moneda extranjera, ajustado por estacionalidad, presentó leves reducciones mensuales en los meses de octubre y noviembre de 2022. El saldo de la concesión de créditos con garantía de FOGAPI se incrementó levemente con respecto al mes anterior.